Cristian Viteri, asambleísta por Alianza País, integrante de la Comisión de Justicia. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Estefi. Permítame 30 segundos para, a nombre del bloque de Alianza País y del mío propio, darle el pésame a los familiares de Fausto Cayambe, luchador incansable que surgió de los barrios populares del sur de Quito, un gran legislador y un caballero a carta cabal. Bueno, primero extendemos nuestras condolencias a los familiares, amigos, a ustedes, compañeros del asambleísta Fausto Cayambe. Lamentamos tan irreparable pérdida. Gracias. Asambleísta, concentrándonos en el tema que nos convoca hoy. El jueves pasado, el CAL resolvió que el informe sobre empresas offshore constituidas en paraísos fiscales, el que le entregó la Comisión de Justicia al CAL, pase a la Comisión de Fiscalización para continuar con la investigación. Pero eso fue lo que solicitó la Comisión en el informe que aprobaron el 8 de agosto. Entonces, ¿no es lo que debió haber hecho el CAL ya en agosto? Porque estamos 31 de octubre. Bueno, el CAL procedió inmediatamente a enviar el informe a la Contraloría General del Estado y la Contraloría inició los exámenes especiales precisamente a todos los funcionarios, a los 12 funcionarios que se había establecido que había indicios de responsabilidad penal por enriquecimiento ilícito. Y la Comisión de Justicia cumplió con establecer que también habría que enviarlo a la Comisión de Fiscalización para el posible inicio de juicios políticos. Entiendo que se ha enviado este informe, pero sobre todo la última resolución del CAL obedece más bien a que se analice la conducta del fiscal general de la Nación respecto a las medidas que se tomaron luego de que la Comisión de Justicia, y yo en particular, el día 2 de septiembre le adjuntamos el informe de la Comisión de Justicia. Claro, pero va a pedir la comparecencia ahora. A lo que yo me refiero es que ustedes desde la Comisión de Justicia ya en el informe hablaban de indicios de enriquecimiento ilícito en la cúpula petrolera. Esto fue ya hace 3 meses. Ustedes le entregaron su informe al CAL. ¿Qué ha hecho el CAL desde entonces? Usted me dice, bueno, lo envió a Contraloría. ¿Enviaron el informe también a Fiscalía o eso lo hizo solo usted? Eso lo hice solo yo. Lo hice como asambleísta. Pero aquí hay que dejar algo absolutamente claro. En esa denuncia que yo hago el 2 de septiembre, yo digo absolutamente claro que en relación a los hechos que se investiga y que hacen relación al enriquecimiento ilícito de varios funcionarios de Petroecuador, también se investigue los posibles delitos de tráfico de influencia, donde se investigan los tráficos de influencia y cohecho. Es posible que en el transcurso de la investigación puedan verificarse además la existencia del delito de peculado y de lavado de activos. Es decir, nosotros como comisión ya advertimos a la Fiscalía el 2 de septiembre que no solamente existiría enriquecimiento ilícito, sino también lavado de activos. Y peculado, que son los delitos más graves. Y el 15 de agosto del año 2000, y esto se hace con motivo, ¿por qué el 2 de septiembre? Porque el informe de la Comisión de Justicia se cierra el 9 de agosto del 2016, pero el 15 de agosto del 2016 aparece el informe de la UAF, el primer informe de la UAF, donde establecen que algunos contratistas de Petroecuador le habían hecho depósitos a Alex Bravo por aproximadamente 4.200.000 dólares. O sea que ese informe ya estaba, ya lo tenían desde agosto, tenían información sobre eso desde el 15 de agosto. La Fiscalía, nosotros tuvimos esa información cuando llegó a la Fiscalía y entonces hicimos la denuncia en la cual nosotros le decimos a la Fiscalía, vea, señores, tomen en cuenta lo siguiente, si bien es cierto quien ha recibido los fondos es el señor Alex Bravo, quien firma los contratos de quien recibe los fondos es el señor Carlos Pareja Yanuseli. Y en estas compañías también está involucrado otros funcionarios de Petroecuador y por eso pedimos que también se investigue al señor Arturo Escobar Domínguez, que además su nombre aparece en algunas de las compañías que están en este informe de lavado de activos. Todo esto, para que quede claro, se advirtió en agosto. Ahora, ¿qué pasa? 3 meses después, la Comisión de Fiscalización es la que va a convocar la comparecencia del fiscal, el superintendente de bancos, el contralor, el SRI, para que informe sobre lo que han hecho respecto a la investigación de las empresas constituidas en paraísos fiscales. Importante, pero tarde, digo, porque ahora sí las
Asamblea quiere emplear su facultad fiscalizadora cuando la mayoría de los implicados ya se fueron del país? ¿O es que quieren descubrir quién más es parte de esa red de corrupción? A nosotros nos interesa descubrir todas las personas que están en esta red de corrupción. Vea, lamentablemente, y digo lamentablemente, el fiscal ha dejado un tufillo en el ambiente ahí, un tufillo de encubrimiento innecesariamente y probablemente involuntariamente. Pero eso se contrapone con el deseo y con el accionar del bloque de Alianza País, que desde el primer día que se inició esta investigación ha buscado la absoluta transparencia para establecer autores, cómplices y encubridores en este tema, y sobre todo del propio gobierno nacional, que es el que ha venido impulsando ellos mismos las denuncias, las investigaciones. Ha sido la Bueno, el bloque de Alianza País se reunió el jueves, unas 4 horas, hablaron sobre este tema, el del posible juicio político al fiscal, pero ¿hay consenso en llevar a un juicio político, por ejemplo, al fiscal por las demoras en solicitar medidas cautelares o tomar acciones para evitar que Carlos Pareja se haya ido del país? Digo, ¿hay consenso dentro de Alianza País? Porque también el fiscal es un hombre cercano a algunos funcionarios de Alianza País. Vea, el artículo 131 de la Constitución de la República establece que para que haya lugar a un juicio político a un funcionario del nivel del fiscal se requieren 35 legisladores por lo menos que impulsen el proceso. Por lo tanto, no puede ser una decisión individual, tiene que ser una decisión de bloque analizando todos los elementos. Pero ustedes tienen más de 35. ¿Hay suficientes asambleístas de Alianza País que creen lo mismo que usted? A ver, esto es mi opinión personal. No puedo hablar por el resto del bloque, pero por eso claro, precisamente... por eso le preguntaba qué pasó en la reunión del bloque. En la reunión del bloque se estableció que se haga un informe previo de la Comisión de Fiscalización para con esos elementos establecer si hay lugar o no al juicio político. Yo personalmente creo que hay méritos. Una cosa es el juicio, otra cosa es la censura. El fiscal puede defenderse en su debido momento. Yo creo de todas maneras que con el informe del 15 de agosto del año 2016, el fiscal podía haber iniciado una investigación por lavado de activos y perfectamente haber por lo menos pedido la prohibición de salida del país y que no se diga que esto afectaba el debido proceso, porque... Eso le iba a preguntar, ¿por qué cree usted de la información que investigó, de lo que constataron también en el informe de la Comisión de Justicia, que sí, porque ese ha sido el argumento? ¿Usted sí considera, en cambio, que sí había elementos suficientes para dictar medidas cautelares contra Pareja y otros implicados y evitar que se vayan para luego en audiencia dictar una orden de prisión preventiva, pero ya en su ausencia? A ver, el 15 de agosto, sobre todo, además del informe de la Comisión de Justicia, está el informe de la UAF del 15 de agosto. Este informe da elementos suficientes, aunque no para dictar una prisión preventiva, pero sí por lo menos para pedir medidas cautelares, como por ejemplo la prohibición de ausentarse del país. El artículo 522 del COIP establece como una medida cautelar, dice: para asegurar la presencia de las personas procesadas se aplicará de forma prioritaria a la prisión, a la privación de libertad. Es decir, como prioridad, sin necesidad de dictar detención, la prohibición de ausentarse del país. Y podía haberse pedido colaboración del Ministerio del Interior para que se dé vigilancia a las fronteras para que estas personas no escapen mientras se hace o se arma la documentación, porque a lo mejor no había méritos para la detención, pero no me digan que afectaba al debido proceso una prohibición de salida del país cuando por digamos, juicios de alimentos existe prohibición de salida del país y por delitos mucho menores, y lo hemos visto en otros casos anteriores, se ha dictado la medida cautelar de la prohibición de salida del país. Claro, pero además del artículo al que usted se refiere, no solamente se refiere para garantizar la presencia, digo, que se pueden dictar medidas cautelares solamente para garantizar la presencia de la persona procesada, también se refiere al cumplimiento de la pena o evitar que se destruya o obstaculice la práctica de pruebas, es decir, que desaparezcan los elementos de convicción. Entonces, podían haber dictado medidas cautelares para evitar, por ejemplo, que Pareja salga del país. ¿Habría que investigar entonces quiénes no tomaron acciones al respecto? A ver, ¿quiénes? Es mucha gente, porque realmente pues la única persona que podía solicitar estas medidas cautelares era el fiscal a cargo del caso. Y precisamente esto oportunamente se le puso a conocimiento. Había elementos, a mi juicio particular, no hablo en nombre de todo el bloque, de convicción suficientes para haber por lo menos
dictado la orden, digamos, de prohibición de salida del país. Sin embargo, pues obviamente, como toda persona tendrá derecho a la defensa, pero hay que tomar en cuenta que el informe de nuestra comisión, y nosotros seguimos como bloque Alianza País, que nos interesa la transparencia, seguimos investigando no solamente los casos de los funcionarios de Petroecuador. Recuerde que son 12 funcionarios, algunos que están en otras instituciones y que si están en el informe es por algo. O sea, se han encontrado compañías domiciliadas en paraísos fiscales, y estas compañías que están domiciliadas en paraísos fiscales tengan la seguridad que han sido constituidas por algo. No hay... nos hemos dado cuenta que lo de Capaya, lo de Escart, no son coincidencias. No son coincidencias, algo hay allí, por algo las hicieron, como vehículo de algo. Yo le pongo, por ejemplo, uno de los 12 funcionarios, por decirle algo, hay un asesor de la prefectura del Guayas. Resulta que esta persona está vinculado en 2 empresas panameñas con el señor Espíritu Montalbán, que a su vez está vinculado en estas empresas panameñas con un hermano del prefecto. Y resulta que este señor Espíritu Montalbán tiene 4 contratos a través de 4 compañías, Oceansec, Centuritel, Socialex y Geniswork, con la prefectura del Guayas. Es un tema que hay que investigar. A lo mejor no sea pura coincidencia, y no estoy acusando a nadie, pero hay que pedirle a la Fiscalía que también se pida asistencia penal internacional y se abran las cuentas de estos funcionarios, no solo de los temas de Petroecuador, sino de los 12 funcionarios. Y luego además ver que ella es sujeto de otro tema, cuáles son los delitos por los cuales están siendo juzgados, porque en efecto, como usted hace referencia, es una diferencia entre enriquecimiento ilícito o cohecho versus peculado. Cristian Viteri, asambleísta por Alianza País, gracias por habernos acompañado hoy aquí en Contacto Directo. Buenos días.